Tengan todos ustedes muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy, miércoles 26 de mayo, en el área de geometría, vamos a trabajar un tema ligado a los triángulos. Esta vez vamos a ver algunas propiedades que tienen los triángulos, propiedades auxiliares. Estas propiedades se van a sumar a la que ya hemos visto en clase, la que nos decía que la suma de los ángulos internos de un triángulo equivalía a 180 grados, así como la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo no conjugado, ¿no? O, perdón, que no se encuentra ligado a estos ángulos internos. También vimos la otra fórmula que la suma de los ángulos externos de un triángulo equivalían a 360 grados. Estas propiedades las vimos la clase anterior. Esas propiedades ustedes las tienen que tener claras porque esas propiedades siempre las van a manejar. Esta vez vamos a trabajar tres propiedades nuevas. Una que yo le he puesto el nombre de la mariposa, de la cometa y del avión. Tenemos primero, la primera propiedad nos dice que la suma de los dos ángulos, cuando vean ustedes una figura parecida a esta, que parece las alas de una mariposa, vamos a hacer lo siguiente. La suma de estos dos ángulos internos debe ser igual a la suma de estos otros dos ángulos. Por eso que la propiedad nos dice A más B, que son los ángulos internos de la primera ala, deben ser iguales a la suma de los otros ángulos internos, que son alfa y beta, que son de la segunda ala. Entonces, alfa más beta es igual a los ángulos A más B. ¿Ya, chicos? Esta propiedad yo le considero como la mariposa. Entonces, cuando ustedes les diga, aquí hay que utilizar la mariposa, ya ustedes deben de saber, A más B es igual a alfa más beta. Tenemos que igualar la suma de los ángulos internos. ¿Ya? Por favor, eso que quede claro. Siguiente propiedad, yo le llamo la propiedad cometa. Ya, la propiedad parece una cometa. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que la suma de los ángulos internos debe ser igual a la suma de los dos ángulos externos. Tenemos los dos ángulos internos verticales debe ser igual a la suma de los dos ángulos externos horizontales o al revés, depende cómo veamos la figura. Los ángulos internos horizontales deben ser igual a la suma de los ángulos externos verticales. Depende cómo se muestre la figura. Por eso tenemos aquí este concepto o esta fórmula. A más B, que son los ángulos internos, es igual a M más N, que son los ángulos externos. Estas figuras las vamos a encontrar en algunos ejercicios. Repito, primera propiedad, mariposa. Segunda, la de la cometa. Y por último, tenemos la propiedad 3, que yo le quiero llamar la propiedad del avión, porque parece un avioncito. ¿Qué nos dice la propiedad 3? La suma de los tres ángulos interiores de esta figura son iguales al ángulo externo que se forma en esta parte de aquí del avión. Entonces, repito, cuando yo vea una figura parecida a esta, tengo que decir o tengo que aplicar la fórmula que nos dice que la suma de los tres ángulos interiores de esta figura son iguales al ángulo externo que se encuentra ahí donde está la X. Profesor, Dime, hija. o sea, alfa más beta, te tengo que sumar con el... Alfa más beta más phi, se llama ese símbolo. Alfa más beta más phi debe ser, esa suma debe igualarse al ángulo externo, donde está X. al X. Ajá. Ya. O sea, en otras palabras, el X, que es el ángulo externo, debe ser igual a la suma de los tres ángulos interiores. ¿Ya? Esa es la propiedad del avión. Repito, propiedad de la mariposa, del cometa y del avión.
De la mariposa, la suma de los ángulos internos de la primera ala debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos de la otra ala. En la cometa, la suma de los ángulos internos horizontales debe ser igual a la suma de los ángulos externos verticales. Y en la 3, el ángulo externo debe ser igual a la suma de los tres ángulos internos. Estas tres propiedades auxiliares las vamos a trabajar el día de hoy. ¿Dónde las vamos a entender mejor? En los ejercicios, ¿ya? En los ejercicios. Por eso quería que ustedes tengan su ficha a la mano, para que ustedes puedan observar las propiedades. Yo le digo, este ejercicio se resuelve con tal propiedad y ustedes la tienen que ir resolviendo. ¿Ya? Pasamos al ejercicio 1. Esta figura del ejercicio 1, ¿a qué figura se parece? ¿A qué propiedad? Mariposa. A la mariposa. A la mariposa, correcto. ¿Y qué nos dice la propiedad de la mariposa? Nos dice que la suma de los dos ángulos internos de la primera ala debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos de la otra ala. Entonces, yo lo voy a plantear de la siguiente manera. Los dos primeros ángulos internos de la primera ala, ¿quiénes son? A y B. 80 más 40. 40. Correcto. Esos son los de la primera ala. Y esto debe ser igual a la suma de los dos de la siguiente ala. ¿Quiénes son los de la siguiente ala? X más 10 más X 20. más 10 más 20. Y listo, ya se formó una ecuación. En las ecuaciones, tú ya sabes, primero vamos a sumar los números. Acá tenemos números que no tienen variables. Y vamos a decir, ¿cuánto es 80 más 40? 120. 120. Igual, coloco la X, pongo más, y 10 más 20 30. ¿cuánto es? 30. Correcto. Ahora, el 30 que está sumando la X pasa al otro lado. ¿Cómo pasa? Restando. Entonces, ¿Restando? con 120 menos ¿quién? 30. 30. 30 igual a X. ¿Cuánto es 120 menos 30? 90. Entonces, Bien. el valor de X en el primer ejercicio es 90. 90. ¿Cómo lo 90. hicimos? Simplemente aplicando la propiedad de la mariposa, que nos decía que la suma de los ángulos internos de ambas alas se tienen que igualar. Y listo. Profesor, la 2 y la 3 es igual, ¿verdad? La 2 y la 3 es lo mismo, solo que la 3 la tienes un poco volteadita, pero al final es lo mismo. Ya lo identificaron. La 2 y la 3 lo hacen ustedes en casa. ¿Entendido? Sí, profesor. Sí. Está fácil, ¿verdad, chicos? Sí. profesor. Claro, con las propiedades es fácil pues resolverlo. Por eso tienen que trabajar con sus propiedades. La 2 y la 3 y la 4. 2, 3 y 4 se resuelven con la propiedad de Con la mariposa. mariposa. Correcto. La propiedad de la mariposa. Así es. Esos son para ustedes. Eso lo van a hacer ustedes en casa. Y Pasamos al ejercicio 5. ¿Qué propiedad tiene el ejercicio 5? El avión. el avión. El Avión. Correcto, la propiedad del avión. ¿Y qué nos dice la propiedad del avión? Nos dice que el ángulo externo, este que tenemos aquí, debe ser igual a la suma de los tres ángulos De los internos. 3 ángulos internos. Ajá, así es. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a plantear? De la siguiente manera. ¿El ángulo externo quién es? 60, 40, No, 30. el ángulo externo. ¿Quién es el ángulo externo? 30. X más 30. X más 30. Correcto. Este ángulo externo debe ser igual a la suma de los tres ángulos internos. ¿Quiénes son? 40, 60 y 30. Qué inteligentes son mis alumnos, Dios mío. Listo. 60 más 30. Muy bien. Ahora viene el siguiente paso, que tengo que sumar todo lo que está aquí. Entonces voy a decir, X más 30 lo dejo como está. X más 30 es igual. ¿Cuánto es 40 más 130. 60 más 30? 130. Correcto. Ahora ese 30, ¿cómo pasa?
Restando. Restando. X igual a X 130 es menos igual 30. a 130 menos 30. ¿Cuánto vale X? 100. 100. Y ese es el valor de X en el ejercicio número 5. ¿Ven? Cómo aplicamos la propiedad del avión y nos salió rapidito el ejercicio. Todos son con ecuaciones, ¿no? Claro, todos son con ecuaciones. Mayormente los problemas de ángulos siempre derivan a una ecuación final que es la que nos va a dar el resultado. Ya, muy bien. Entonces, ¿comprendimos las 5? Sí. Sí, profesor. Sí, listo. Por lo tanto, la número 6, la número 6, la número 7, las van a hacer ustedes en casa con la misma propiedad, la propiedad del Del avión. avión. Correcto. Y ahora vamos a trabajar el ejercicio 8. ¿Qué propiedad? Cometa. La cometa. ¿Qué nos dice la propiedad de la cometa? Los dos ángulos internos, la suma de los dos ángulos internos debe ser igual a la suma de los dos ángulos externos. Repito, la suma de los dos ángulos internos, que son los azules, debe Vertical. ser igual a la suma de los dos ángulos externos, que son los rojos. Vamos a plantearlo. A ver, díctenme, los ángulos internos primero los tengo que sumar. X más X 30 más 55. 55. Más 55 debe ser igual a quién? Igual. 60 más 60, 65. Correcto, listo. Ahora viene el siguiente paso, que es la suma de los números. Tengo números acá y tengo números acá. Por lo tanto, la X queda tal y como está. Voy a Más poner 85. X más 85 igual, ¿cuánto es Más 70 más 65? 125. Correcto. Ahora, ese 85, ¿cómo pasa? Restando. 125 menos 85, ¿cuánto vale X? 40. A ver, 5 menos 5, 0, 12 menos 8, 4. 40 grados. Correcto. Entonces, en la número 8, utilizando la propiedad de la cometa, vamos a hallar el valor de X que resulta 40. ¿Ven? No es difícil, chicos. Es sencillo. Solamente observemos la figura y nosotros vamos a identificar qué propiedad vamos a utilizar. ¿Ya? Y luego aplicamos la fórmula, pues, que nos da cada propiedad, ¿no? Vamos a observar, a ver el ejercicio 9 y 10. 9 y 10 es lo mismo. En la número 9 tienen los dos ángulos internos, aquí está, y tienes los dos ángulos externos, 40 y 60. Aplicas la propiedad de la cometa y te va a salir el resultado. Así vamos a ver el ejercicio también. Mira aquí en el 10, ángulos internos, te da 40 y acá, profesor, no te da. 90 grados. 90 Correcto. grados. Muy bien, chicos. Como no me da, pero sí me muestra un cuadradito, ya nosotros sabemos que ese cuadradito representa a 90 grados. Y ese va a ser el otro ángulo interno. Y los externos ya los tenemos. X más 20 y 100. Aplico la propiedad de la cometa y me va a salir el valor de X. ¿Entendido, muchachos? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor, una pregunta. Dime, número- la que quieran. En el número 7, donde que dice beta más 10, beta es, Es lo que vamos a es hallar. X. Ajá, aquí está. Beta es lo que vamos a hallar. En vez de decir hallar X más 10, hemos puesto beta más 10. La incógnita o la variable puede, como su mismo nombre lo dice, variable. Puede ser X, puede ser Y, puede ser alfa, beta, etcétera. Cualquier valor. Ya, profesor. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. en la número 4, En la 4, vamos a la 4. A ver. ¿Qué pasó? en la 4 las X se suman. Claro, acá es lo mismo. No te asustes porque veas dos veces X. Tú haz lo que la propiedad te dice.
ángulos internos se suman y se igualan con la suma de los otros ángulos internos. ¿Y listo? Serían 2x. 2x igual a 100 y de ahí pasa a dividir y listo, y sale el ejercicio. Ok, profesor. Sí. Muy bien, chicos, entonces, ¿ya están listos para resolverlo? Sí. Sí, profesor. Muy bien, entonces los dejo trabajando y espero sus evidencias, ¿ok? Ok. Ya. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Espero que hayan comprendido la clase. De todas maneras, voy a subir el video para quienes lo quieran volver a observar. ¿Ok, chicos? Prepárense para las evaluaciones que inician mañana. A practicar, ¿ah? Sí, Chao. profesor. Listo, chicos. Cuídense. Hasta mañana. Ya. Hasta Ya mañana. terminé. Chao. Muy bien. Me envían sus evidencias.